Y vamos a seguir hablando de este tema con mi próximo invitado. Le doy ya la bienvenida a Ernesto Toker, director del Servicio de Empleo de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina. Gracias por acompañarnos, Ernesto. Lo primero que quiero preguntarte es, esta suba de 2 puntos de desempleo aquí en la Argentina, ¿era algo esperable? ¿Representa la preocupación que tienen muchos argentinos con respecto al empleo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal, Iván? En principio, buenas noches, un gusto volver a saludarte. La verdad es que es un dato que ya estaba muy previsto. Todo el mundo estaba esperando un incremento de 2 puntos en el porcentaje de la población desocupada, con lo cual no es llamativo y probablemente el segundo trimestre todavía marque un poquito más de nivel de personas desocupadas. Igual la comparación correcta es la comparación interanual. Si tomamos el primer trimestre del 2023 y lo comparamos con el del 2024, la diferencia no es tanta, es de 6,9 a 7,7, y esto tiene que ver con que el periodo del verano es muy distinto al periodo final del último trimestre del año anterior. Tanto es así que, tal como estaban diciendo en el informe anterior, la cantidad de personas que son población económicamente activa ha caído muchísimo entre el último trimestre del año pasado y este trimestre. Y esto tiene que ver con dos cosas. Por un lado, tiene que ver con que en el verano hay menos gente que está buscando empleo, y por otro lado también está el efecto desaliento. Cuando la gente percibe que el mercado está menos permeable para poder conseguir un trabajo, lo que pasa es que la gente se desalienta y deja de buscar, con lo cual deja de ser activo y pasa a ser inactivo. Si tomamos esta cifra interanual que no es tan grande como la que se toma con respecto al trimestre anterior, teniendo en cuenta los datos de la contracción de la economía que ha habido en todo este tiempo, ¿en realidad el desempleo no ha caído tanto en comparación a lo que se ha contraído la economía de la Argentina? Correcto. En realidad, uno podría decir que hay una serie histórica que dice que por cada punto que crece o decrece el Producto Bruto, hay medio punto que crece o decrece el empleo. Si uno toma el dato de la caída del primer trimestre del Producto Bruto Interno de más de 5 puntos, uno podría pensar que la caída podría haber sido peor. Y esto tiene mucho que ver con dónde se dan las caídas y dónde se dan las no caídas, digamos, o el mantenimiento de los niveles de empleo. Hay sectores que son mano de obra intensivas y hay sectores que no son tan intensivas en el uso de mano de obra. Y entonces, cuando uno mira este tipo de indicadores que son promedios, lo que termina resultando es que se aplanan muchos datos que tienen que ver con la información de a qué sector se está refiriendo. En este caso, para este periodo, lo que estamos viendo es que hubo un decrecimiento muy importante en el sector de la construcción, que es mano de obra intensiva, y en el empleo de casas particulares, en lo que se llama personal doméstico. Y esos son dos rubros que en general arrastran mucha gente, y ahí es donde estamos viendo que hay una gran caída. Por otro lado, también el sector público está expulsando mano de obra, aunque no tanto, ¿no? Es una cantidad todavía bastante pequeña. Lo importante, digamos, por lo menos del análisis inicial que se puede hacer de los datos publicados hoy de la EPH, yo creo que un dato relevante tiene que ver con que perdió el empleo. Hay 2 tercios que son informales y 1 tercio que son de empleo formal, cuando en realidad el mercado de trabajo está conformado por 2 tercios de personas que pertenecen al sector formal y 1 tercio que pertenece al sector informal. Con lo cual, lo que estamos viendo es que la crisis, en todo caso, está pegando mucho más fuerte en el sector informal que en el sector formal. Cuando vemos estos datos, lo que termina pasando es que va a crecer aún más la informalidad en el mercado laboral argentino. No se sabe si va a crecer aún más. La serie histórica en general estuvo entre el 32 y 36, 37%. Argentina es un país que tiene la característica de tener porciones bastante importantes del mercado en formato informal. Eh,
Es probable que sí, pero lo más probable es que crezca la cantidad de personas desocupadas y que se mantenga la tendencia esta donde sean aquellos que pertenecen al mundo de lo informal los que sufran más las consecuencias de la caída de la actividad. Aquí te pregunto brevemente y apelando a tu experiencia en el campo. Estos datos son del primer trimestre, pero estamos ya terminando el primer semestre del año. Lo que se puede esperar de aquí en adelante en el segundo trimestre de Argentina, ¿puede mejorar algo? ¿Va a seguir esta misma tendencia? ¿Cómo se ve la evolución del empleo en la Argentina en este primer semestre? Ya yéndonos un poquito de la estadística oficial, pero apelando a tu experiencia. La mayoría de las proyecciones dan que el segundo trimestre ha sido un poquito peor que el primer trimestre, el de expectativas laborales y varios estudios que se hacen de encuestas y de indagaciones. Argentina es uno de los países que, entre la cantidad de empresas que cree que va a incorporar nuevo personal y la cantidad de empresas que va a despedir personal, es uno de los que le da más negativa a la cuenta esta, con lo cual es previsible que el segundo trimestre todavía haya un decaimiento en el mercado de trabajo. Con respecto al segundo semestre, todavía tenemos algunas dudas, ¿no? Toda la mecánica macro, que es la que manda en esto, está bastante incierta respecto de cómo va a ir evolucionando. Yo creo que es probable que se pueda esperar un movimiento positivo más bien hacia fin de año o primer trimestre del año que viene, por lo menos de una forma más notable. Ernesto, te pido que nos esperes un minutito, vamos a hacer una pausa, pero al volver vamos a seguir continuando hablando de este tema y sobre todo también cómo impacta esto en el tema de los salarios y qué ha pasado también con la inflación, los salarios, el empleo aquí en la Argentina. Pausa y al volver continuamos hablando con Ernesto Toker, director del Servicio de Empleo de la AMIA. Ya volvemos. Nadie cubre las elecciones en el continente americano como CNN. Nuestro prestigioso equipo de periodistas te informa con honestidad, transparencia e imparcialidad desde cada uno de los países que celebran comicios este año. Nuestra tarea continúa el 28 de julio con las elecciones presidenciales en Venezuela, el 27 de octubre en Uruguay y el 5 de noviembre en Estados Unidos. La credibilidad que nos caracteriza para tener una perspectiva clara, objetiva y sin sesgo. Quédate con CNN. ¿Hacia dónde va la economía en este mundo globalizado? ¿Cuáles son los mercados emergentes y las tendencias que marcarán el rumbo de nuestros países? Es hora de reencontrarnos nuevamente en el corazón financiero del mundo para tomarle el pulso a la bolsa de valores, las noticias financieras, sus protagonistas y las posibles soluciones. El sábado, Globoeconomía con José Antonio Montenegro. Espera. Estoy limpiando, señor. Lo limpiaré por usted. Mantener a tu hijo vivo no se trata de hacer las cosas bien o mal. ¿Por qué me quieres trabajando para ti? La chica que limpia. Por Warner. Ahora puedes acceder a cnne.com de forma rápida y directa con un solo clic. Si tienes un iPhone, abre Safari y escribe cnne.com. Una vez ahí, presiona el icono de compartir. Selecciona agregar a la pantalla de inicio. Dale un nombre y listo. Si tienes un teléfono Android, abre Chrome. Escribe cnne.com y presiona el icono del menú. Selecciona agregar a la pantalla inicial. El logo de CNN aparecerá como cualquier otra aplicación en tu teléfono. cnne.com. Es importante tener una perspectiva clara de lo que pasa en el mundo, conocer los distintos ángulos de un solo hecho. En Perspectivas te llevamos a los lugares clave donde suceden las noticias. Entrevistamos a los personajes centrales de las historias. Es un programa donde te ofrecemos una visión amplia y objetiva del mundo en que vivimos. Acompáñame y conoce todas las perspectivas. Perspectivas con Mario González, de lunes a viernes, en CNN. CNNenespañol.com, cada vez más incisivo,
Conéctate con los reconocidos líderes de opinión de CNN. Sorpréndete con una variedad en el análisis profundo de los diversos temas de actualidad. Enriquece tu conocimiento con extraordinarios puntos de vista. Sé parte de la conversación con cnne.com/opinión. Soy Gustavo Valdés en Atlanta. Somos CNN. Continuamos hablando con Ernesto Toker, director del Servicio de Empleo de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, a la que muchos seguramente conocerán, lamentablemente, por el brutal atentado terrorista que sufrió hace ya casi 30 años. El próximo 18 de julio se van a cumplir 30 años del atentado terrorista más grande de la Argentina, que fue a la Asociación Mutual Israelita Argentina. Y déjenme decirles que el Servicio de Empleo no solo trabaja con la comunidad judía, sino que es abierto a todo el mundo. Cualquiera que quiera relacionarse con temas con el empleo, cursos y demás cuestiones, puede acercarse al Servicio de Empleo de la AMIA. Quiero hacer esta mención porque me parece importante decirlo. Ernesto, dicho esto, quiero preguntarte qué pasa con los salarios, porque venimos de inflaciones muy altas, de meses de mucha inflación, parece comenzar a moderarse, pero en un principio los salarios no acompañaban. ¿Cómo están hoy los salarios respecto a la inflación? ¿Más o menos acompañan? En algunos sectores sí, en otros no. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, lo que estamos viendo es que de a poco los salarios se están ajustando a la inflación acumulada. Vienen corriendo de atrás. Te diría que hay un retraso de alrededor de un 15, 17, 20%, depende del sector y depende del segmento profesional al que estemos hablando. Hay muchos profesionales que es necesario mantenerles el poder adquisitivo porque si no se van a trabajar al exterior o trabajan en forma virtual, pero en el sector informal son los que están claramente más atrasados. ¿Y cómo impacta esto en las búsquedas laborales? En quien busca hoy un trabajo, para tener también una idea de cuánto es una remuneración lógica para el trabajo que está buscando. Porque hay, digamos, al igual que con los precios, me parece que hay un amplio margen, ¿no? Entre lo que ofrece uno, lo que se cree necesitar, lo que cobran unos y otros. Es un excelente paralelismo. El salario no es más que otro precio de la economía. Así como el dólar es un precio de la economía, el salario también es un precio de la economía y se mueve junto con el resto. Aunque puede ser con retraso, pero es así. Lo que termina pasando es que los postulantes, digamos, que son técnicamente los que están en búsqueda de un activo, de un empleo, tienen información que no es totalmente fidedigna. El mercado de trabajo no es un mercado totalmente transparente donde todos tenemos la información de todos los puestos de trabajo y cuál es la remuneración para ese puesto de trabajo. Nosotros, a partir de las búsquedas que estamos procesando, para que te des una idea, nosotros estamos procesando alrededor de 1.200 ofertas de empleo por año. Lo que podés notar claramente es que hay como un corte en la mitad, ¿no? Todos aquellos que están de la mitad para arriba de la remuneración promedio que se pide en una búsqueda, en general es gente que ya está ocupada. No necesariamente en un empleo formal, puede ser informal, pero está recibiendo un salario y entonces para hacer un salto ante la incertidumbre que tiene el mercado, lo que hace es busca un gap de beneficio bastante grande. De la mitad para abajo, en general es gente o que está subocupada o que está desocupada, o que viene de estar en puestos de trabajo que son, llamémosle, operativos o de centros urbanos alejados de la capital o de las grandes capitales, que en general tienen un nivel de remuneración más baja. Lo mismo, hay una asimetría entre la pyme y la gran empresa. Ahí también hay una brecha. En general la pyme está pagando entre un 10 y un 20% menos que una gran empresa y suele tener menos beneficios. Lo que termina pasando es, siempre termina habiendo un ajuste. Esta es la realidad. Aquellas personas que pertenecen a los grupos de perfiles ocupacionales que hay escasez, ingenieros, sistemas, médicos,
farmacia, en fin, todo este tipo de puestos donde hay carencias o donde tienen posibilidades de vender su fuerza de trabajo virtualmente hacia el exterior, terminan estando en el primer tercio de remuneración. El personal operativo en el medio y en general el personal operativo que se vincula más con las pymes está en la parte más baja y ahí también quedan los del mundo de lo informal. Ernesto, gracias por haber estado con nosotros, por habernos ayudado a entender un poquito lo que significan estas cifras y también cómo impacta el empleo aquí en la Argentina. Era Ernesto Stocker, director del Servicio de Empleo de la AMIA. Gracias por haber estado con nosotros esta noche en Conclusiones. Gracias a ustedes, Iván. Hacemos una pausa, enseguida estamos de vuelta.